Hola, vamos a hacer un video de capacitación con respecto a la constitución y el funcionamiento del comité paritario. Esto correspondiente a un programa de capacitación que tenemos que efectuar a la totalidad de los trabajadores de la unidad de negocio de Guiñe Centinela. Bueno, el temario básicamente constituye lo que es la introducción, tenemos objetivos también, tenemos lo que es la estructura legal, características del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, constitución del Comité Paritario, constituciones principales del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, el código de conducta de los integrantes del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, características del presidente del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, metodología de resolución de problemas, programa de prevención de riesgos, referencias bibliográficas. Como introducción, de acuerdo a lo establecido en el decreto 54, la reglamentación general para la conformación de los comités paritarios, toda empresa, faena o sucursal, agencia en que trabaje más de 25 personas contratadas, es decir, 26 en adelante, se debe organizar un comité paritario de higiene y seguridad. En este caso, nosotros, como estamos en la unidad de Guiñe en Centinela y actualmente tenemos más de 25 trabajadores, estamos en la obligación de la constitución del comité paritario de higiene y seguridad, pero debido a las contingencias que todos sabemos no se ha podido realizar todas las etapas del programa de la constitución del comité paritario. El comité paritario es un equipo de trabajo formado por representantes de la dirección y de los trabajadores, los representantes de la dirección también conocidos como representantes de la empresa, quienes se integran con el propósito de encontrar soluciones y mejoras efectivas. La importancia del comité paritario, los objetivos, los requisitos para ser miembro del comité, las funciones que se le asigna el decreto antes mencionado, que es el decreto 54, de forma de operar y frecuencia de reuniones dado en el presente manual. Objetivos: informar a los trabajadores sobre los aspectos legales que respaldan la creación y funcionamiento del comité paritario de higiene y seguridad de la empresa. Esto está definido en el artículo 23 del Decreto Supremo 40, que indica básicamente que los comités paritarios también deben ejercer una obligación de informar a los trabajadores o ser parte de esta. Orientar a los trabajadores sobre los requisitos para ser miembro del comité de forma de elección y de las funciones que corresponden. Estructura legal. La Ley 16.744 establece normas sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En este caso que nos aplicaría es la 19.345, que es los funcionarios públicos, decreto 54, reglamento para la constitución y funcionamiento de los comités paritarios de higiene y seguridad, decreto 594, condiciones sanitarias y ambientales básicas de los lugares de trabajo, y el decreto 67 con respecto a las exenciones, rebaja y recargo de la cotización adicional diferencial. Características del comité paritario de higiene y seguridad. Definición: es una entidad técnica y práctica encargada de velar por la seguridad e integridad física de los trabajadores pertenecientes a una empresa. En toda empresa, faena, sucursal o agencia que trabajen más de 25 personas, se organizarán comités paritarios de higiene y seguridad, compuesto por representantes patronales por una parte y representantes de los trabajadores por otra. Constitución del comité paritario. Esta organización deberá constituirse en toda empresa, faena, sucursal o agencia en que trabajen más de 25 personas. Está compuesto por 6 integrantes, 3 en representación de la empresa y 3 en representación de los trabajadores. Por cada miembro titular debe existir otro en calidad de suplente, quienes reemplazarán a los titulares en caso de un impedimento de esto por cualquier causa o vacancia del cargo. Recordemos también que el asesor en prevención de riesgo lo integra por derecho propio. Para ser miembro del comité paritario deben cumplir los siguientes requisitos. Primero que todo, tener más de 18 años de edad, saber leer y escribir, encontrarse actualmente trabajando en respectiva entidad empleadora un año como mínimo. Este punto se puede obviar en el caso de que todos los trabajadores seamos nuevos, como es el caso de este nuevo contrato. Acreditar haber existido un curso de orientación en prevención de riesgos profesionales. Son funciones del comité paritario asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de instrumentos de protección. En este caso es los instrumentos o elementos de protección personal. Vigilar el cumplimiento tanto por parte de las empresas como de los trabajadores de las medidas de prevención de higiene y seguridad.
Esto es importante puesto que cuando el empleador quizás no está efectuando alguna actividad que debiese estar realizando o no asigna quizás los elementos de protección personal adecuados a los trabajadores, el comité paritario puede levantar algún tipo de alerta en realidad e informarlo mediante lo que son las reuniones, ¿ya? Por su parte también cuando existen trabajadores que no estén haciendo una correcta aplicación tanto de los procedimientos de trabajo, de los elementos de protección personal o cualquier otro dispositivo de seguridad, inclusive señaléticas que haya previsto la empresa. Investigar las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan en la empresa. Personas protegidas. Decide si el accidente o enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable del trabajador. Esta parte es interesante y la vamos a ver con profundidad un poco más adelante. Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que sirvan para la prevención de las profesionales. Cumplir con las demás funciones o misiones que encomiende el organismo administrador respectivo. Promover la realización de cursos de adiestramiento destinados a la capacitación profesional de los trabajadores. ¿Cómo se eligen a los representantes de los trabajadores? Recordemos que los representantes de la empresa son designados y los representantes de los trabajadores son elegidos. En este caso, el procedimiento a seguir es el siguiente. Se inscriben todos los trabajadores interesados en participar en el comité paritario que cumplan con los requisitos exigidos, que lo habíamos visto anteriormente, entre esos saber leer y escribir, haber participado en cursos de orientación y prevención de riesgo y se eximía la parte de un año de antigüedad de la empresa. De los resultados obtenidos se consideran elegidos como titular a las personas que obtengan las 3 altas mayorías, suplente, quien sigan en orden decreciente los sufragios, en caso de un empate se dirimirá por sorteo. La votación. La elección se levanta en acta en triplicado, que una parte va a la inspección del trabajo, otra a la entidad empleadora, que en este caso es Ingeniería, y el comité paritario de higiene y seguridad para sus archivos propios. La información que contendrá será la siguiente: constancia de total de votantes, total de representantes a elegir, nombre en orden decreciente de las personas que obtuvieron votos y la nómina de elegidos. ¿Cómo se constituye el comité paritario? Una vez designados los miembros de la empresa y elegidos los representantes de los trabajadores, se define entre los 6 miembros titulares, representantes de los trabajadores y representantes de la empresa, el presidente y el secretario. Si se produce un empate, se resolverá por sorteo, es decir, que el presidente puede ser tanto un representante de la empresa como por su parte un representante de los trabajadores. Recordemos que todos estos constituyen y son miembros, ¿ya? En caso de un empate, como habíamos mencionado, se hará un sorteo. Finalmente, la Constitución se formaliza levantando un acta de la Constitución y una vez firmada el acta se adjunta la carta que se envía por correo certificado o en forma personal a la Inspección del Trabajo. Otro nivel superior de la empresa y una tercera se archiva en la carpeta del comité. Los comités paritarios de higiene y seguridad se reunirán en forma ordinaria una vez al mes. Podrán reunirse de forma extraordinaria a petición conjunta de un representante de los trabajadores y uno de la empresa. Reuniones extraordinarias también se pueden realizar en el caso de que ocurra un accidente de trabajo que cause la muerte de uno o más trabajadores, ¿ya? Que a juicio del presidente pudiera originar a uno o más de ellos una disminución permanente en su capacidad de ganancia superior a un 40%. Las reuniones se efectuarán en horario de trabajo, considerándose como trabajado el tiempo en ellas empleado. Se dejará constancia de lo tratado en cada reunión mediante correspondientes actas. El comité podrá funcionar siempre que concurran un representante patronal y un representante de los trabajadores, es decir, que con 2 trabajadores, con ambas representaciones, puede ya funcionar el comité. Los acuerdos se adoptarán por simple mayoría, es decir, más 1. Y cesarán sus cargos los miembros que dejen de prestar servicio en respectiva empresa cuando no asistan a 2 sesiones consecutivas sin causa justificada alguna. Funciones del comité: jerarquización de los problemas encontrados de acuerdo a su importancia y su magnitud, fijar pauta de prioridades de las acciones, estudiar o definir soluciones y fijar plazos de ejecución, controlar un desarrollo del programa y evaluar los resultados, investigar las causas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan en la empresa, ¿ya? Y el registro cronológico de los accidentes que ocurran, es decir, estos accidentes que van ocurriendo pueden ser
a nivel de empresa, es decir, ingeniería, como también los accidentes que ocurran dentro de lo que es la respectiva faena, que en este caso es minera centinela. Decidir si el accidente o enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable del trabajador. Eso es una parte muy importante. Cumplir con las demás funciones o misiones encomendadas por el organismo administrador respectivo. Promover la realización de cursos de adiestramiento destinados a la capacitación profesional de los trabajadores, investigación de los accidentes, indicar la adopción de las medidas de higiene y seguridad que sirvan para la prevención de riesgos profesionales, inspecciones, entrevistas y observaciones, etc. ¿Cuánto duran en función los miembros del comité paritario? Los miembros del comité paritario durarán 2 años en funciones pudiendo ser elegidos. Sin embargo, cesarán de sus cargos los miembros del comité que dejen de prestar servicio en respectiva empresa o cuando no asistan a 2 sesiones consecutivas sin causa justificada. Solo un representante titular de los trabajadores es designado por los 3 representantes. Si un representante de los trabajadores designado por los 3 representantes titulares del comité paritario tendrá derecho a fuero. ¿Ya? Cabe destacar que esto es donde por primera vez se instaura el comité paritario o donde existan más de 250 trabajadores en toda agencia, faena o agencia que cumpla con este requisito. Duración de 2 años del periodo que reste según corresponda. El artículo número 32, ley del fuero, y deben informar al inscrito al empleador el día laboral siguiente a su designación. De los códigos de conducta, los participantes, identificación, permitir que todos puedan expresar su opinión, no ridiculizar a los participantes a la participación de algún miembro. Debe haber lealtad entre los miembros, los horarios deben respetarse y las conclusiones deben lograrse por consenso. Características del comité paritario, del presidente del comité paritario: tiene que tener una capacidad para pensar y actuar rápidamente, entender y comprender a los demás, respetar las opiniones ajenas, no presumir sus capacidades, estar libres de prejuicios. Además debe tener la metodología para la resolución del problema. Primero que todo debemos hacer una identificación de lo que es el problema, posterior a eso un análisis, recopilar la información, determinar las causas, resolver o eliminar las causas del problema. Es importante realizar también lo que constituye una tormenta de ideas. ¿Ya? Cada miembro por turno da una idea, se permite cualquier idea, no hay críticas a personas y se anotan todas las ideas y se efectúan las respectivas votaciones. Recolección de informes de datos: dónde se están produciendo los accidentes, qué tipo de accidente ha ocurrido, en qué trabajos está ocurriendo, cuándo ocurren más accidentes, por qué están ocurriendo, análisis poco críticos probablemente, análisis de causa y efecto y análisis de soluciones. Cabe destacar que cada uno de estos puntos los trabajadores o los miembros del comité paritario deben ser instruidos en un curso básico o un curso de orientación en prevención de riesgo. Sin perjuicio de eso, cuentan con la asesoría permanente del asesor en prevención de riesgo de la empresa, quien integra el comité paritario por derecho propio. Cuando digo que integra el comité paritario por derecho propio, tiene derecho a opinión, pero no así a voto. Con respecto a la programación del programa de prevención de riesgos, es importante las evaluaciones, de conocer lo que son los mapas de riesgo. En este caso, dentro de lo que es INE, en Minera Centinela tenemos un mapa de prevención de riesgo que se denomina GRAC, visitas y lo que son las investigaciones de los accidentes. En Centinela además también se realizan lo que son las caminatas, donde los trabajadores se coordinan un día determinado en conjunto los representantes de los trabajadores con los trabajadores que fueron designados por la empresa que constituyen este comité, hacen caminatas por distintos lugares y donde puedan levantar quizás desviaciones e incluso también pueden reconocer a trabajadores que ejecuten correctamente sus actividades. Importante también su capacidad de intervención, difusiones permanentes de lo que son conductas o prácticas de prevención de riesgo, ¿ya? Capacitación a los trabajadores, medidas de higiene y de seguridad, informe de seguridad, control de los elementos de protección personal y coordinación de planes de emergencia.
Niveles de cumplimiento de los objetivos, definir los niveles de cumplimiento, replanteamiento del objetivo y análisis de nuevas fuentes de riesgo y cambios en los procesos. Vamos a tener esta última parte, donde eventualmente nosotros podríamos tener procesos definidos, tanto geológicos, geotécnicos y hidrogeológicos, y en el caso que se incorpore un cuarto, por citar quizás obras civiles, debiésemos hacer respecto a un nuevo análisis porque tenemos nuevas fuentes de riesgo que quizás no habían sido evaluadas anteriormente. Y es importante que puedan participar de esos cambios de los procesos, ¿ya? Definir también, como decía, los niveles de cumplimiento. Esto es súper importante. Por eso es realmente importante que estos registros de las reuniones de los comités paritarios establezcan ciertas cosas y esté bien estructurado en base a lo que hemos comentado anteriormente. Referencias bibliográficas: el Decreto Supremo 54, que aprueba el Reglamento para la Constitución y Funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad del Ministerio del Trabajo, la Ley 1744, y básicamente eso ha sido esta presentación. La verdad es que se optó por hacerla bastante reducida para que puedan posteriormente llenar lo que es su evaluación y enviar según las informaciones que entregan. Que tengan un